Shalom, estamos aquí para terminar la Parashat Shemot y en el capítulo 5, versículo 1 terminaremos el capítulo 5, empezaremos el capítulo 6 y llegaremos al versículo únicamente. Dice la Torah: Después fueron Moshe y Aarón y dijeron a Paró: Así dijo Adonai Eloah Israel: Envía a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Y contestó Paró: ¿Quién es Adonai para que oiga su voz a fin de enviar a Israel? No conozco a Adonai, ni tampoco a Israel enviaré. Entonces le dijeron: El Elohim de los Ibrim se mostró a nosotros. Iremos, por favor, un camino de 3 días en el desierto. Ofrendaremos a Adonai, Elohenu. No sea que nos castigue con mortandad y con espada. Y le dijo el rey de Misraim: ¿Por qué Moshe y Aarón habrán de distraer al pueblo de sus tareas? Vayan a vuestras cargas. Dijo Paró: He aquí ahora son muchos el pueblo de la tierra. ¿Los hará cesar de sus cargas? Ordenó Paró en el día aquel a los exactores del pueblo y a sus guardianes diciendo: No vuelvan a dar paja al pueblo para fabricar ladrillos como ayer y anteayer. Ellos irán y recogerán para ellos la paja, pero la misma cantidad de ladrillos que ellos hacían ayer y anteayer pondrán sobre ellos, no disminuirán en ella, porque flojos ellos son. Por eso ellos gritan diciendo: Vamos a ofrendar a Dios nuestro. Hagan pesado el trabajo sobre los hombres, que lo realicen y que no presten atención a palabras falsas. Salieron los exactores del pueblo y sus guardianes y hablaron al pueblo diciendo: Así dijo Paró: Yo no daré a ustedes paja. Ustedes vayan, tomen para ustedes paja en donde encuentren, porque no se deberá disminuir de vuestro trabajo nada. Se desparramó el pueblo por toda la tierra de Misraim para recoger rastrojo para paja. Pero los exactores apuraban diciendo: Terminen vuestra tarea como la obra de cada día, tal cual había paja. Fueron castigados los guardianes de los Bené Israel que habían colocado sobre ellos los exactores de Paró, diciendo: ¿Por qué motivo no terminaron vuestra cuota fija para hacer ladrillos como ayer y anteayer, tanto ayer como hoy? Vinieron los guardianes de los Bené Israel y clamaron a Paró diciendo: ¿Por qué haces así a tus siervos? Paja ya no es dada a tus siervos, pero ladrillos nos dicen que hagamos. Entonces he aquí que tus siervos son castigados, quedando como culpables tu pueblo. Entonces Paró contestó: Flojos son ustedes, son flojos. Por eso ustedes dicen: Iremos y ofrendaremos a Adonai. Ahora vayan y trabajen. Paja no les será dada, pero la cantidad de ladrillos deben dar. Vieron los guardianes de los hijos de Israel a ellos en mal, diciendo: No disminuirán de vuestros ladrillos, la obra de cada día. Encontraron a Moshe y a Aarón parados a su encuentro cuando salían de Paró. Les dijeron: Vea Adonai a ustedes y juzgue lo que nos hicieron ser odiosos a los ojos de Paró y a los ojos de sus siervos, para darles una espada en sus manos para matarnos. Volvió Moshe a Adonai y dijo: Mi Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? ¿Y por qué me has mandado? Desde que vine a Paró para hablar en tu nombre, se hizo mal a este pueblo y no has socorrido a tu pueblo. Dijo Adonai a Moshe: Ahora tú verás lo que hará a Paró, porque con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los echará de su tierra. Bien, hasta aquí va a terminar la Parashat Shemot. En la línea anterior, algo que se me olvidó hacerles saber, había hablado que uno de los comentarios que Moshe había de hacer a Paró era que dejara ir al pueblo de Israel, que era su primogénito. En caso de no hacerlo así, entonces su primogénito padecería. Ya sabemos que efectivamente al final el primogénito de Paró es el que paga, y a partir de entonces se alcanza la liberación del pueblo de Israel de Misraim. Ya decíamos, Akadosh Baruj Hu revela el plan desde el principio. Todo esto ha de acontecer, pero tampoco puede venir y ser tan cruel y aplicar esta situación sin darle tiempo a que la humanidad, a que el ser humano delate sus emociones y sus sentimientos de tal forma que todo quede como una responsabilidad dentro del ser humano.
Akadosh Baruj Hu sabe cómo ha de responder cada ser humano y no influencia en ello. Él sabe cómo ha de responder, conoce las circunstancias, conoce las intenciones del corazón del hombre. Akadosh Baruj Hu mismo lo hizo, así que sabe cómo procede el hombre, sabe cómo va a terminar esto antes que termine, ni siquiera antes que empiece. Ahora, finalmente, Moshe y Aarón, con esta encomienda de parte de Hashem, se encuentran con Faraón para que le dé la oportunidad de que liberan al pueblo de Israel por 3 días y presenten sus servicios a Hashem. Obviamente esto no es nada conmovedor para Faraón, y en lugar de hacer eso, los hace retirar e incrementa el trabajo, no en cuanto a la cuota de ladrillos, sino que les incrementa el trabajo, pues en el pasado él colocaba la paja a ellos para que produjeran los ladrillos, pero ahora el mismo pueblo de Israel tendría que ir por la paja para poder hacer la misma cantidad de ladrillos, y en eso incrementa el trabajo. Entonces, cuando la acusación que Faraón hace es que son flojos. Bueno, aquí otra vez vamos a ver en oposición los dos conceptos que se manejan en el mundo y en Hashem y en el mundo. En los conceptos de la espiritualidad, por cuanto que lo que queremos es hacer un servicio, sí trabajamos, sí al final de cuentas sabemos que hay una ocupación que realizar, aun cuando estemos en las naciones del mundo. Pero también nos es necesario tener tiempo para Hashem, y eso es todo lo que solicita, parte de su, como de derechos que los hebreos tienen y que todo ser humano debe tener, un espacio de descanso, de esparcimiento, y que cada quien manifieste de esa forma sus ideas. Deje de tener el servilismo hacia los seres humanos, hacia el resto de los seres humanos, para tener un servicio hacia su Dios, que sabemos que nada más es uno. Entonces, ahora, el hecho de pedir esta situación, pues habla de lo que es necesario para el ser humano. Entonces, quiere 3 días. Paró con un pensamiento meramente humano, meramente materialista. Dice, es que ustedes son flojos y por eso están solicitando esta situación. Cuando una persona, este es el pensamiento, decimos, somos trabajadores, pero también hay algo de mucho valor en nuestras vidas, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Y por eso también necesitamos el servicio a Hashem. Y los materialistas dicen, eso no existe y no es necesario realizar, sino que tú tienes que ocuparte de una vida material. Y acusan entonces que la persona es floja por solicitar un tiempo para poder hacer festejos. Algo que lo haga cambiar un poco de la rutina, eleve su espíritu. Entonces, hay un pensamiento, como les digo, hay un pensamiento materialista que dice, no debes sino solo trabajar todo el tiempo, y cuando tú estás pensando en estas cosas es por el ocio, y tú no necesitas sino únicamente trabajar y trabajar y trabajar. Este es el pensamiento materialista en el mundo, el cual han estado implementando desde entonces, haciendo que se olviden de estos conceptos que tienen que ver con la mente, con lo elevado y el espíritu de la persona. Como estos tienen el poder, como este gobierno tiene el poder, entonces legisla en estos días para poder acabar con el espíritu del hombre. Y lo hace ver una vida más materialista, que obviamente tiene que ver con el beneficio de este gobierno, y de esta forma empieza a legislarse. Hasta la fecha sigue siendo la misma legislación. Entonces, pero sin embargo debe de haber esta parte en la cual la persona debe también tener un servicio hacia Hashem, algo que lo va a liberar también a nivel de su espíritu, que lo va a alimentar a nivel de su espíritu. Sí, tiene que ocuparse del trabajo. La Torah lo menciona, 6 días ha de trabajar, pero el 7º día es de reposo. Y hay otras fiestas que también tienen que ser festejadas. Cuando nosotros vemos estos dos tipos de gobiernos,
vamos a comprender por qué se hace necesario respetar a la persona en su totalidad y conocer que la persona en su totalidad es así. O sea, conocer a la persona integralmente y respetar cada área y cada aspecto de su vida. Porque lo que otros hacen, o sea, no es favorecerlo en esa integridad que tiene como persona, sino únicamente la ven en sus fuerzas, en su aspecto material, y como los mentalizan a este aspecto material, después termina pensando la persona que únicamente es en un aspecto materialista. Vamos a ver que el que está en estos dos fuegos, en estos dos conceptos, pues es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no comprende lo que está haciendo Moshe y Aarón y se queja. Se queja porque otros están defendiendo sus derechos, cuales todavía no conoce, no comprende. Pero también no entiende por qué Faraón tiene que tomar medidas tan crudas sobre ellos. Finalmente se entera que es una situación que se está dando en lo alto, arriba, y que los únicos afectados siempre van a ser los de abajo. Esto obviamente es así. El pueblo está siendo llevado de aquí para allá y se queja. Akadosh Baruj Hu va a aprovechar esa queja, pues no considera justo el pueblo de Israel que esto esté ocurriendo y el siempre afectado es el pueblo. Entonces, esta afectación va a hacer que clamen, que sufran, y entonces como Hashem está con el que sufre, con el oprimido, Hashem los va a favorecer. Ellos todavía no se pueden dar cuenta. Es lamentable, pero no se dan cuenta porque todavía no tienen tal desarrollo. Más adelante descubrirán que era benéfico, con mucho trabajo, con mucho tiempo lo podrán comprender. Pero al final terminará siendo aceptado, entendido y aceptado. Entonces, estas situaciones las crea Hashem, pues son necesarias para que el pueblo de Israel despierte y se dé cuenta que está siendo oprimido. No, como decíamos en el pasado, no parece todavía darse cuenta el pueblo de Israel que está oprimido. En nuestros días ocurre algo semejante. Está el lado espiritual, las autoridades espirituales, que siempre están enseñando conceptos de la integridad de la persona, que tiene un valor a nivel de espíritu y a nivel material. Mientras que los conceptos de este mundo están hablando que únicamente tiene esta situación materialista y que el ocio es el que está haciendo que piensen en otras cosas. Está ocurriendo todavía ajeno a él. Y él debería sentirse entonces oprimido como se sintió el pueblo de Israel oprimido. Pero algo que curiosamente yo personalmente he observado y con temor a equivocarme, es que el pueblo ya no se queja. O sea, no se queja. Simple y sencillamente tiende a este lado. Simple y sencillamente se deja envolver y se deja llevar por este lado. Estos conceptos se han desarrollado tan fuertemente, se han afianzado en la vida de los propios hebreos, en la vida del propio pueblo de Israel, que debería, porque ya tenemos antecedentes, de considerar aquel lado, porque ya hemos sabido y tenido muchas pruebas y muchas vidas y mucha sangre se ha derramado porque sabemos que estos conceptos son reales, pero aún así se deja de lado esta situación. No ha sido sino fascinado, enajenado por los conceptos de este lugar, y el propio pueblo de Israel hemos sido engañados. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué carambas está pasando que no podemos darnos cuenta que estamos siendo oprimidos? Aquella generación tenía más sagacidad, más audacia para darse cuenta y reclamar.
Pero hoy en día parece que esta situación es distinta. Pasen un buen Shabbat. Shabbat Shalom.